Oh, aleluya. Alábalo con libertad. Precioso Dios. Precioso, alábalo con confianza. Expresa. Aleluya. Alábalo. Toma un momentito y exprésale. No necesitas que nadie te motive. Ahí está la gracia de Dios en tu vida. La misericordia de Dios, la bendición de Dios. Gracias te damos, Señor, por tu dulce presencia en esta mañana. Oh, tú nos asombras, tú nos sorprendes. Gracias por tu palabra, Señor. Que tu gloriosa palabra hay espacio en los corazones de los santos. Bendice a las ovejas preciosas de tu rebaño. Bendice a los santos que están aquí. Bendice cada oveja preciosa que está aquí, que llegó para alabarte, para bendecirte, para tener un tiempo especial que marque el resto de la semana. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice este hermoso rebaño. Gracias, que tu palabra lleve riqueza a cada corazón, Señor. Aleluya. Pueden sentarse, pero si es posible mantenga ese corazón suyo que ya está abierto para seguir alabando a Dios, porque el llamado devocional no termina cuando ellos terminan de cantar. El llamado devocional comienza cuando ellos comienzan a cantar y continúa la adoración en forma de predicación. Amén. Gracias al Señor. Bendito sea Dios. Hermanos queridos, quiero decir una cosita antes de comenzar, y es que hoy se me pidió que no trajera el reloj de contar los minutos hoy, que por favor no lo trajera conmigo. Así que el reloj que me dice hasta aquí llegaste hoy no soy yo. Estoy siguiendo el consejo y la bendición de los que están encargados, que no subiera el reloj, así que lo dejé allá. De vez en cuando echaré una miradita aquí por la misericordia, pero amén. Hermanos queridos, perdonen que estas cosas suceden en las mejores familias, pero aleluya. Antes del pastor salir, le dejé saber lo que yo pensaba traer hoy. Nunca hago eso. Yo traigo la palabra y Él ha depositado en mí la confianza. Yo lo considero un privilegio de en su ausencia traer la palabra sin Él preocuparse en el alimento que estén recibiendo las ovejas. Pero en esta ocasión sí tenía que decirle el tema que iba a traer, porque pensé que de alguna manera quizás especial, el tema sería especial para él. Y así fue. El tema de esta noche, para tener una ideita, el tema de esta mañana del mensaje es la bendición sacerdotal. La bendición sacerdotal. Y voy rápido. Aleluya. Voy rápido al libro de Números, capítulo 6, versos 22 en adelante. En este momento estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Si la tiene,
Lo puede buscar ahí, y si no, en la versión que usted tenga, que dirá lo mismo con quizás algunas palabras, ¿verdad?, diferentes, pero Números capítulo 6, versos 22 al 27. El Señor dijo a Moisés, entonces el Señor dijo a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán a los israelitas. Les dirán, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Ellos tenían que hacer eso por instrucción de Dios. Y entonces Dios dice, ustedes háganlo así. Y el Señor, para que no haya equivocación ni ellos inventen, le dice palabra por palabra la bendición que tenían que declarar al pueblo. O sea que el Señor no le dijo, bendigan al pueblo y conforme ustedes sientan. No, no. En este caso es así. Como cuando el Señor dijo el Padre Nuestro, que dijo, cuando oréis, oréis así, etcétera. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Y yo los bendeciré. Voy a compartir un pequeño comentario con ustedes que tiene que ver con eso y luego seguimos el tema. Si no nos alcanza para hoy, pues lo seguimos el mes que viene, aunque tengo la bendición que me dieron, deje el timer allá en el banco, suba sin el reloj así que creo que tengo un poquito más de espacio todavía hoy. Espero que ustedes también crean un espacio en sus corazones y en su paciencia, porque de verdad que es un tema maravilloso. Es un tema que aquí se repite por años, domingo tras domingo. Es importante. Entonces, les comento aquí, leí aquí el breve comentario con la ayuda que recibí adicional. El Señor dice en este pasaje que cuando el sacerdote dice esto, el Señor los iba a bendecir. Y esto que el Señor les dijo que hicieran no era un deseo o una oración o una buena intención del corazón sincero de Aarón. No era ni siquiera un simple sincero deseo del Señor que el Señor quería que le llegara al pueblo. Era un oráculo, era una palabra declarada y determinada por Dios y no había nada que la pudiera cancelar, omitir o cambiar o borrar. Glorioso. Entonces dice, es tan vigente y tan segura como era la bendición de los patriarcas cuando bendecían. El ejemplo que nos llega es el ejemplo para nosotros más clásico, el de Jacob. Cuando bendice, de Isaac, cuando bendice a Jacob y por la tarde llega Esaú, que era el primogénito, según él, para que el padre le diera la bendición de primogénito. Y Esaú llega contento por la tarde de lo que cazó afuera y cocinó. Y le dijo, padre, aquí tengo el guiso que me dijiste como a ti te gusta. Bendíceme, padre mío, bendíceme. O sea, dame mi lugar y dame toda la herencia que va con lo que tú vas a decir de mí. Dice la Biblia que Isaac se estremeció. Se estremeció Isaac y dice, ¿quién fue el que vino antes de ti? ¿Cómo? Es que vino uno antes de ti. Ya Isaac estaba ciego. Y Jacob, de una manera no muy buena, quiso ayudar a Dios. El asunto es que cuando Jacob, haciéndose pasar por Esaú varias horas antes, le dijo a Isaac
bendíceme. Isaac comió del guiso pensando que era Esaú. Y entonces Isaac con gran gozo, pensando que está bendiciendo a Esaú, su primo y primogénito, lo bendice y le dice: de la grosura de la tierra te alimentarás, del rocío del cielo tus hermanos se postrarán ante ti. Él no sabe que no le está hablando al hijo mayor. Tus hermanos se postrarán delante de ti. O sea, lo bendijo con el lugar patriarcal que era de Isaac y que sería pasado a manos de Jacob. Y todas las bendiciones económicas, espirituales, de salud, todas las bendiciones que llevaban esa bendición, Isaac se estremeció y le dijo: vino uno, mi hijo, antes de ti, y yo lo bendije y será bendecido. Padre, dame una bendición a mí también. Bueno, te podré tirar algo bueno ahí, pero la bendición de él yo no te la puedo dar, porque ya yo lo bendije, ya yo dije el oráculo, ya yo profeticé y hablé. No, más que profetizar, profetizar todavía descansa sobre las ruedas de ciertas condiciones a veces. Pero cuando Dios da un oráculo y un decreto y Dios se amarra a él, ese se cumplirá de todas maneras. La Biblia dice que aquella roca dio agua, aunque Moisés la golpeó y desobedeció con ira a Dios. Pero como ya Dios había declarado que la roca soltaría agua, la roca tuvo que soltar agua a pesar de Moisés. Y cuando Dios decreta y declara: así bendecirás a mi pueblo y será bendecido. Por eso Balaam trataba de maldecirlo y trataba de maldecirlo, y se le trababa la lengua, y lo que salía era pura bendición de la boca de Balaam, porque ya Dios había decretado: lo bendeciré. Que el Señor trataba con su pueblo, que le daba su papá, cierto, que tenía que de vez en cuando traer el aventador y hacer lo que él tenía que hacer, cierto. Pero hay promesas gloriosas en Dios, que no hay diablo, no existe diablo, ni existe condición política, ni existe desaciertos políticos que puedan cambiar lo que el Señor decretó para su pueblo. Aleluya. Dice aquí: bendije a tu hermano y será bendecido. Tú le servirás a él. Él será tu hermano mayor. Él será tu patriarca de tus hijos, de tu esposa, de todo eso. Porque yo lo bendije y será bendito. Y si Dios hizo eso y consideró sagrado el decreto que hizo un hombre ciego y medio flojo en discernimiento, porque él sabía desde antes de dar a luz Rebeca que el mayor le iba a servir al menor. Él lo sabía, como lo sabía Rebeca, y se fue contra la madera, siguiendo y prefiriendo la tradición antes que la instrucción y la bendición y la promesa. Pero como las cosas de Dios se van a cumplir, cuando Él dice: yo bendije y será bendito, así fue. Aleluya. Así que, hermanos, el sacerdote aquí, Aarón, pronuncia entonces la palabra del Señor, declarando a la congregación no otra cosa que el resultado de la expiación. Sé que lo que estoy leyendo en esta última oración como que se quede en el aire. No se preocupen, que esta es la que provoca para la explicación, que posiblemente tome gran parte del tiempo esta mañana. Bendito sea Dios. Mire, hermanos, el Levíticos 9, 22 y 24. Y vamos a regresar al capítulo. Vamos a regresar de nuevo al número 6. Marque en su Biblia con un papelito, con algo, el número 6, porque vamos a regresar al número 6. Pero vamos a visitar un momentito a Levíticos. El libro de Levíticos, capítulo 9, versos 22 al 24. Aquí leo la Reina Valera 95. Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo.
amados, notemos que el que levantaba las manos era el pueblo. Y tenía que levantar las dos manos. La palabra. Aarón alzó sus manos hacia el pueblo. El pueblo no levantó las manos. Era Aarón el que tenía instrucción de levantar las dos hacia el pueblo, y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, ofrenda número 1, el holocausto, ofrenda número 2, y el sacrificio de paz, descendió. Acuérdense que el altar de bronce, esto era recién terminado el tabernáculo, y se estaban haciendo los últimos pasos para entonces introducir a la congregación a lo que de ahí en adelante sería algo nuevo que ellos nunca habían visto, vivido o experimentado. Era nada más y nada menos que el Dios del Sinaí, que les prohibió a ellos subir al monte excepto a Moisés. Excepto a Moisés. Una vez el tabernáculo establecido, Él les tenía algo bien preparado para ellos. Era que Él descendería, no a la cumbre del monte donde solo un privilegiado podía subir. Él descendería a este tabernáculo hecho y viviría en el primer piso entre ellos. Y viviré y habitaré en medio de vosotros. Gloria a Dios. Entonces ya se hacen estas 3 ofrendas para dedicar todo, para oficiar todo, para dejar todo donde tenía que ir. Porque aquí no se movía nada sin que hubieran unos sacrificios de animales limpios, cuya sangre era inocente, porque eran animales limpios, ya catalogados por Dios, sacrificados en la debida forma que debían de ser. Y después que se hacían los sacrificios y eran aceptados por Dios. Porque acuérdese de algo, la bendición tuya no fue cuando tú aceptaste a Cristo. Deja eso a un lado. Fue cuando Cristo te aceptó a ti. Ponemos mucho premium, ponemos mucho énfasis. No, que sí, yo soy salvo, claro, pero es porque yo lo acepté. Yo te voy a decir algo, la Biblia lo dice y los que conocen la palabra lo saben. El don de arrepentimiento es un regalo de Dios. Tú no te arrepentiste porque de pronto te portaste buena gente una mañana y voy a arreglar mi vida con Dios. No, eso fue un regalo. Uno llamado el Espíritu Santo se movió adelantito y comenzó a trabajar el terreno. Y te concedió sin tú darte cuenta el don del arrepentimiento. Aleluya. Entonces el Señor te aceptó. Así que no es porque yo lo acepté a Él que me salvé. No, fue porque Él me aceptó, que fui salvo. Aleluya, bendito sea Dios. Alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Con él estaba Moisés. Después de hacer la expiación, no los bendijo antes. No los bendijo antes. La oración sacerdotal tenía que esperar. Algo tenía que hacerse. Algo tenía que suceder para darle la validez a la bendición sacerdotal que estaba por presentarse ante el pueblo. Es que esa bendición sacerdotal tenía como respaldo 3 ofrendas gloriosas. Y las 3 ofrendas apuntan a un solo lugar y a una sola persona: el Calvario y nuestro Señor Jesucristo. Estas 3 ofrendas en Él se resumieron. La primera llamada aquí, la ofrenda de expiación, es la llamada ofrenda por el pecado. Esa es la número 1, la ofrenda por el pecado. Se tomaban ciertos animales, se tenía que presentar de cierta manera, con ciertas condiciones. Todo tenía que ser como Dios lo indicaba. Aquí Aarón ni Moisés podían inventar absolutamente nada. Aquí sí que era prohibida yo invento en el camino, aquí no. Entonces, ¿qué sucede? Que luego entraron Moisés y Aarón
en el tabernáculo de reunión. Después que en el patio se presentaron esas dos ofrendas, entonces Aarón entra con Moisés. ¿Por qué en este caso con Moisés? Y es la única vez que Moisés participa así. Acuérdense que hasta aquí, hasta que Aarón fuera sumo sacerdote oficial del pueblo, Moisés era el que llevaba la dirección total. Y aun cuando se escogió a Aarón y a sus hijos, Moisés personalmente ante cientos de miles de personas les quitó la ropa, los lavó. Si estaban desnudos o no, yo no lo sé, la Biblia no lo dice, pero los quitó la ropa corriente, los lavó. Y entonces los bendijo, los ungió y los consagró como sumo sacerdote, y sus hijos, sus 4 en aquel tiempo, como sacerdotes servidores. Luego de estas 3 ofrendas que desciende Aarón, porque el altar de bronce tenía unas gradas, tenía como una, ¿verdad?, cuestecita para subir. No eran escaleras, eso era prohibido por Dios. Eso no podemos salirnos mucho. Era por grada. Y ahí hacía todo y luego bajaba. Cuando bajaba con Moisés y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo recién terminado. Se puede decir que Moisés y Aarón lo estrenaron. Entonces, cuando salieron del tabernáculo, ¿para qué? Para llevar la sangre por primera vez que se había de presentar detrás de la cortina sagrada del velo, donde estaba el arca a Dios, lo cual haría Aarón de ahí en adelante una vez al año. Pero en esa ocasión Moisés estaba allí. Y si alguien cualificaba para entrar, era Moisés, que veía a Dios. Y si hablaban de tú a tú, no lo digo yo, lo dice tu Biblia, allá en el monte. Entonces, cuando salen después del tabernáculo de reunión, cuando salieron, bendijeron al pueblo. Ahí también Moisés, por primera vez y posiblemente única vez, también con Aarón levantaron las manos mirando hacia el pueblo y bendijeron al pueblo. Y algo grande pasó. Salió fuego de la presencia de Jehová, o Adonai, y consumió el holocausto con las grasas que estaban sobre el altar. Al ver esto, todos los del pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros, porque fue la manifestación física de que Moisés y Aarón no estaban muertos por estar en el lugar santísimo, y que el Señor aceptaba oficialmente el tabernáculo, todos los muebles que estaban allí, todo el orden, todo el servicio del culto y todas las cosas, que el Señor lo aceptaba. ¿Y qué hace el Señor? Algo grande y maravilloso. Hermano, a veces yo pienso que la gente pues ve quizás en un momento o se excita o se emociona, como uno aquí predicando se emociona a veces. Y yo sé que no es así necesariamente, pero ahí vamos con gozo. Salió fuego de la presencia de Jehová y consumió el holocausto con las grasas que estaban sobre el altar. Al ver esto, todos los del pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Y todo termina en la adoración del pueblo, porque el pueblo que es bendecido y tiene conciencia que esa bendición no será revocada, porque los dones de Dios son irrevocables, mucho menos la palabra directa de bendición que salió del Calvario. El pueblo no puede menos si es un pueblo consciente, si es un pueblo que verdaderamente está sirviendo al Señor. No te quedará otra alternativa que terminar tarde o temprano. Espero que sea más temprano, alabando y adorando a Dios. La bendición de Dios no te lleva, me voy para el dealer, porque ahora sí que declaré que saco un BMW, saco por allá un Majarete, digo un Maserati, uno de esos. Porque ya me enseñaron que puedo declarar la bendición por mi padre. Olvídate de Aarón. Es más, olvídate hasta de levantar las manos. Yo declaro y decreto, ay Dios mío, Dios tenga misericordia de ti. Aleluya.
Pero no fue Aarón el que lo bendijo. Después de todo, Aarón es el ministro. Y si Aarón los bendijo, entonces fueron bendecidos. Entonces el ministro tuvo una parte. No. Leíamos antes que la bendición venía por consecuencia no a que Aarón repitiera lo que el Señor hizo. Primero, el decreto salió del Señor. Segundo, el decreto ya estaba respaldado por una obra que figurativamente estaba completa, terminada y perfecta. Tetelestai. Y si tienes duda, aunque con un solo sacrificio en el Calvario hizo perfectos para siempre a los santificados, llévate eso para tu casa, porque lo dijo el que no miente, para los verdaderos redimidos. Puedes buscar 40 versos que contradigan eso, pero yo descansaré hasta el día de mi muerte pensando y gozándome en un verso que dice en hebreo: porque con una sola ofrenda hizo para siempre a los santificados. Claro, escuché bien. Si yo estoy creyendo eso siempre me inspirará y me dará cada día más hambre de vivir cerca de Él, de obedecerlo y agradarlo a Él. Me dará delicia en estar con Él, y lo menos que me provocará será deseos de herir y de ofender la santísima naturaleza y el carácter y la obra gloriosa y santísima del Calvario. Lo menos que va a provocarme es un deseo de andar carnalmente. Puedo levantar en un momento dado medio descochuflado, y a lo mejor fui un poquito exasperado con esto, con aquello, pero créame que no tarda ni segundo o quizás minutos donde el Espíritu Santo me dice: papá, ¿qué pasó? Hijito Radamés, ¿qué pasó? Nunca me provoque decir: puedo seguir por ahí ofendiendo a Raimundo y todo el mundo, porque como él con una ofrenda lo hizo todo, pues eso es una póliza de por vida. No. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nunca las promesas decretadas por Dios, imborrables, incancelables, nunca provocarán en ti el deseo de navegar contra esa declaración, porque tú jamás querrás hacer a Dios mentiroso con tu conducta y contradecir lo que Él dijo con tus actuaciones. Le estoy predicando al coro. Yo estoy de acuerdo porque ustedes están súper de acuerdo conmigo en esto. Bendito sea Dios. Salió fuego de la presencia de Jehová y consumió el holocausto con todo lo que había en ellos. Esto es lo maravilloso. Yo no sé si esto volvió a pasar de esta manera. No lo sé, porque estos fueron 40 años de aquí en adelante. 40 años con el tabernáculo y el pueblo. Yo no sé si volvió a pasar, posiblemente, pero de esta manera no volvió a pasar. ¿Y qué fue? Por lo menos, ¿qué es lo que yo entiendo aquí? Que algo inusual pasó, algo maravilloso, que la Shekinah de gloria de Dios, que el esplendor y el fulgor irradiante de su santidad, que estaba alojado en el lugar santísimo y solamente una vez al año podía ser visto allá adentro, una vez al año por el sumo sacerdote, se sale del lugar santísimo y sale afuera, delante de todo el pueblo. Y todo el pueblo por esta vez vio la Shekinah de gloria que se salió y se elevó sobre el altar, sobre el patio, sobre el tabernáculo. Y de esa Shekinah de gloria, de esa irradiación, de ese destello, de ese fulgor, se dispara un rayo divino y aterriza sobre el altar de bronce. Y fueron consumados las ofrendas que ya estaban
delante del Señor. Esa fue la forma del Señor públicamente aceptar el sacrificio. Por eso el pueblo no le quedó otra que adorar a Dios. Vieron por primera vez la gloria de la Shekinah de gloria que nadie podía ver. Todo el pueblo la vio en esta ocasión. Porque cuando es cuestión del Calvario y del sacrificio del Calvario, hasta Dios sale de su lugar para decir y dejarse oír: ese es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Oiga todo el mundo a mi Hijo. Aleluya. Porque allá en el bautismo la gloria de Adonai Padre, aleluya, se dejó ver. Y más que se dejó ver, Dios Espíritu Santo, para los que creemos hasta la tabla que Dios es triuno, que es en esencia un Dios y también son tres personas. Y nunca, por favor, me diga que se lo explique a saciedad, porque nadie en esta tierra. Estamos hablando de la profundidad de la naturaleza de Dios. Si alguno alcanza al fondo de eso, ya se hizo igual a Dios. Ya comprendió a Dios, le dio 4 más 4, 8, 8 y 8, 16. Ustedes saben. Aleluya. Y el pueblo se tira al piso a adorar a Dios. Bendito sea Dios. Volvamos entonces a Números. Ok, he hecho mis miraditas por la mala costumbre, por la costumbre, pero vamos bien. Y acuérdese que hoy me dieron instrucciones: deje el timer en el banco. Así que estoy, imagínese, pero no quiero abusar tampoco. Aleluya, volvemos al libro de Números, capítulo 6, 22 al 27. Así bendecirán a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te bendiga, otras versiones dicen, y te cuide. Haga provisión de protección para ti. Te cuide como un baby si eres baby. Te cuide de la mano como un pequeñito en crecimiento. Te cuide, aleluya, con disciplina si es necesario cuando eres un joven que te cree que la sabes toda y que tú eres la estaca de amarrar a los ungidos. Te sigue cuando eres anciano. Y ya yo recién llegué allí. Dije recién, denme un poquito más de espacio. Dije recién llegué. No dije que estoy acabado, por favor. Aleluya. Y cuando eres anciano, te cuidas, te guarda, te bendice. Y te dice: fulano, tienes tantos años. Y encuentro que me amas más ahora que cuando comenzaste. ¿Sabe lo que voy a hacer contigo, fulano? Que ya pasaste de los y tanto. Te voy a convertir en una planta gloriosa y te voy a sembrar en los atrios de Dios. Y allí volverás a tener un nuevo crecimiento en tu vejez. Y serás verde y no dejarás de dar fruto en tu vejez. Porque yo soy el Dios de los babies, yo soy el Dios de los que están en los vientres. Dios bendijo a Juan con el Espíritu Santo, todavía no lo habían parido. Dios bendijo a Jesús en el Espíritu Santo. Y por ahí podemos. Dios le dio instrucciones de santidad a Sansón antes de nacer. Dios es maravilloso. Y cuando anciano, ¿tú crees que te va a abandonar? ¿Tú no sabes que la ancianidad es volver al ciclo de la niñez? Y Dios te ve como anciano y te ve como un niñito de nuevo. La bendición es doble, papá. El cariño es doble, papá. Así que si pasaste de los y tanto, gózate. Son menos días que tenemos que esperar usted y yo, los que ya hemos pasado de cierta edad. Son menos los días. Y los boletos nuestros ya tienen firmado. Este lleva 3/4 partes de la vida o un poco más y ya tiene la reservación. And by the way, entiendo que es first class. Pero ¿cómo que es first class? ¿Y quién lo puso de presumido? Es que él siempre escogió el asiento de atrás del avión y le daba preferencia a los ancianitos, a los que no podían salir a prisa. Y como aquí al primero siempre de alguna manera se le ponía adelante. Pues ya sabemos que tiene first class. El Señor te bendiga y te cuide. Número 1. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga de ti misericordia. Número 2, el Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. Número 3, y la palabra Señor es repetida 3 veces. Porque en esta bendición está toda la plenitud de la deidad. Es Dios Padre bendiciéndote. Es Dios Hijo bendiciéndote. Es el Espíritu Santo bendiciéndote. Y cada uno de ellos, Señor Adonai Padre, Señor Adonai Hijo, Señor Adonai Espíritu Santo al unísono. Como hicieron en Génesis 1 cuando dijeron hagamos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen, que es Cristo, y nuestra semejanza. Así el Dios triuno se une una vez más. El Dios triuno se une una vez más para bendecir al pueblo. La bendición es tan grande y tan completa que toma la participación de toda la plenitud de la deidad. Dios Padre, el Señor Padre, Dios Hijo, el Señor Hijo, Dios Espíritu Santo, que el Señor una, el Señor dos, el Señor tres. ¡Qué bendición! Y Salomón decía en Proverbio, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Aleluya, qué bendición. Con razón Pedro le llamaba preciosísima. Él no les decía preciosas. Que le dijeran preciosas ya es mucho. Pero Pedro decía en su epístola, preciosísimas y grandísimas, no grandes. Otros tendrán grandes promesas, pero preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas que vivamos desordenadamente o caminemos en acorde con lo que se ha dicho y se ha provisto para nosotros. Aleluya. Mire, amados queridos, hay algo aquí bien interesante. Vamos a seguir por acá. Vamos a seguir. El Padre nos bendice con toda bendición. El Padre nos bendice con toda bendición. Efesios 1:3. Efesios 1:3. Reina Valera 95. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En los lugares nos bendijo el Padre nos bendijo. Que el Señor te bendiga y te guarde. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. No le da insomnio, no tiene que dormir, allá no hay día, no le da sed, no le da hambre. Del trono puede velar por ti, cuidarte día y noche sin cansarse. Así de especial eres para el Señor. No en tu mérito, por favor. Por favor, acuérdate, fue en Cristo que te bendijo. No seamos presumidos. No, yo soy la última Coca-Cola del desierto. Bastante, bueno, me callo. Me callo. Yo soy la estaca de amarrar los vivos y los privilegiados. No. Fue en Cristo que el Padre te bendijo. Fue en Cristo. ¿Estás en Cristo? Pues entonces te bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, ¿qué dice más? El Hijo hace resplandecer su rostro con misericordia, que es gracia inmerecida. Noten una cosa interesante aquí en esta bendición, que esta bendición gira sobre el amor y la gracia de Dios. Que el Señor Adonai te bendiga y te guarde. Ese es el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad
¿Cuántas veces sacamos tiempo para meditar? De verdad, de verdad, de verdad. Sacar ratitos para meditar, agarrar los pasajes que tienen que ver con nuestro Padre, leerlos y releerlos, orar sobre ellos, pensar sobre ellos. ¿Cuántas veces? Yo diría que yo soy de los muy primeros que necesito ponerme al día con eso. Lo hago, pero ni me acerco a lo que debe ser. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Nos bendijo con toda bendición en Cristo Jesús. El Hijo hace resplandecer su rostro con misericordia. Que el Señor Adonai, el segundo, el Hijo, haga resplandecer su rostro con misericordia. O sea, con gracia inmerecida. La palabra misericordia era la que más se usaba en el Antiguo Testamento sobre la palabra gracia, pero ambas palabras en verdad son lo mismo. Es la misma leche en dos diferentes contenedores. Aleluya. Y entonces en 2 de Corintios, hablando de este Señor, el segundo, el que hace resplandecer su rostro con misericordia. Cuando Él hace resplandecer su rostro, algo se desprende de Él, llamado gracia inmerecida. ¿Qué es gracia inmerecida? Misericordia. ¿Y qué es misericordia? Gracia inmerecida. Aleluya. 2 de Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. En Génesis 1, ¿se acuerdan? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la Shekinah, de la gloria, del brillo, de la irradiación, del fulgor. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Jesucristo. El segundo Señor ahí es nuestro Señor Jesucristo. El primero es el Padre, el que nos bendijo con toda bendición y nos entregó a su Hijo. El segundo es el Hijo. El primero nos bendijo con el Hijo. El Hijo nos bendice con su gracia. Y todavía nos queda el tercer Señor, que también tiene su parte. Y ustedes ya saben quién es. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Un Génesis tomó lugar cuando llegaste a Jesucristo. Eras un caos, eras un desorden. Pero el Espíritu de Dios, por soberanía, comenzó a moverse sobre la haz de tu desarreglo y de tu crisis, de tu confusión y de tu locura y de tu loquera, aquella vida. Ya el Espíritu Santo está moviéndose sobre la faz de las aguas. Todavía no tenía un corazón limpio donde residir, pero ya se estaba moviendo, esperando la palabra del primer Señor y del segundo Señor, para Él entonces moverse con su palabra de bendición en tu vida. Resplandeciera, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la Shekinah de gloria de Dios, del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, o sea, en el rostro de Jesucristo. Que el Señor haga resplandecer su rostro, regalándote un Génesis. Si todavía no lo tienes, si no conoces al Señor, si tú no has entregado y rendido tu vida al Señor, qué mañana preciosa sería para pedirle a uno de los ancianos y líderes de la iglesia, acercarte a cualquiera de los suyos y decirle: yo no aguanto más, yo necesito, ¿cuál es el próximo paso para recibir gloriosamente al que me quiere recibir? Y ellos te instruirán y orarán por ti en la faz de Jesucristo. Entonces en Hebreos 1:3, aquí leo Reina Valera contemporánea. Oiga, aquí nadie puede sentirse triste porque aquí estamos partiendo. Y las tres Reinas Valeras, he leído tres Reinas Valeras en diferentes versiones y la Nueva Biblia de las Américas. En Hebreos 1:3, aquí leo la Reina Valera contemporánea, creo que del 2020. Y dice así: Él, hablando de Jesucristo, Él es el resplandor. ¿Oyeron?
¿Cómo cualificaron a Cristo? Cristo es el resplandor. No solamente el que da resplandor, el que ilumina. Él mismo es el resplandor. Él mismo es la Shekinah de gloria de Dios, que emana del seno del Padre en primer lugar y del trono del Padre en segundo. Aleluya. Dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Jesús es la cara del que es invisible. ¿Quieres ver por primera vez el rostro del Padre? Jesús le dice a Felipe, Felipe, tanto tiempo que llevas conmigo y tú me dices que te muestres al Padre, dejándole saber, el que me ha visto a mí, Felipe, ha visto el rostro del Padre. Yo soy el rostro del Padre. Yo soy el resplandor del Padre. Y Él jamás se comunicará sino a través de mí. Es más, tú no puedes llegar al cielo sino por mí, porque también soy el camino, la verdad, la vida. ¿Lo paramos ahí o seguimos? Y el pecador dice, no, ya estoy convencido, ya me diste más que suficiente. Entonces dice, Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el resplandor de Dios. Y todo por 7 ofrendas que se presentaron antes de esa bendición sacerdotal. La primera ofrenda por el pecado. Cuando usted llegó a Jesucristo como un pecador y nació de nuevo a una nueva vida, algo glorioso pasó. Lo transfirieron de una vecindad a otra. Lo trasladaron del reino de las tinieblas, del gueto de las tinieblas, a un lugar mucho más glorioso que las playas de Miami. A mí me aburre que me lleven a ver las supermansiones de los millonarios, de los artistas de verdad que me aburre. Porque cuando una vez por fe, usted ve aunque sea, ¿cómo es que dicen? Un pedacito de lo que nos espera a nosotros, lo demás como que tiende a aburrir. Aleluya. O por lo menos si no aburre, no interesa. Porque le está hablando a uno que tiene un edificio en construcción. Lo voy a estrenar. Aleluya. Entonces, ¿qué sucede, hermanos queridos? Que la primera ofrenda por expiación por el pecado, ¿qué hizo esa ofrenda? Que resucitó tu espíritu. Tu espíritu no estaba muerto físicamente, pero estaba muerto espiritualmente, desconectado de la gloria de Dios. Y lo que había en ti, por mejor comportamiento que tú tuvieras, era tinieblas. Porque aún las obras buenas en ese barrio son tinieblas. Aún las obras buenas son tinieblas. Lo dice la palabra. Entonces, querido hermano, cuando usted venía al Señor de todo corazón y se rendía, la ofrenda por el pecado. Alguien que le diga a los que están afuera, por favor, que tengan un poquito de consideración. Yo creo que esto es muy serio. Y ustedes saben que yo soy cuidadoso para exhortar aquí en público. Pero hay cierto celo sobre esto, sobre todo este tema. Se tiene y se debe de respetar y reverenciar. Mire, querido hermano, bendito sea Dios. La ofrenda por el pecado, lo que hacía era que te daba un pase en aquel tiempo. Y cuando tú viniste a Cristo, Cristo como ofrenda por el pecado, te liberó y te perdonó de la pena del pecado para toda la eternidad. Porque la paga de tu pecado es muerte, y la mía también. La paga de tu pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando vinimos a Cristo, lo primero que recibió beneficio fue nuestro espíritu, que estaba muerto, sin conexión y sin relación con el pecado. Y cuando llegamos a Jesucristo, esa ofrenda
Cristo como ofrenda por el pecado le dio vida a mi espíritu y entré en conciencia de que estaba en pecado. Y entré en conciencia de una vida nueva y gloriosa. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero entonces acuérdense que había otra ofrenda, la segunda, ¿se acuerdan? La del holocausto. Habían 3 ofrendas antes de esa bendición triple. Dios es económico y glorioso. Son 3 bendiciones, tiene que haber 3 ofrendas para respaldar el asunto, para enriquecer el asunto. Y la segunda ofrenda que presentó Aarón era el holocausto. Y era también una ofrenda sagrada. El animal tenía que ser limpio, debidamente cortado, escogido, las tripas bien lavaditas para afuera, para aquí, para allá. Esa ofrenda, la segunda de holocausto, no podemos entrar en detalles. Quizás algún día en el futuro, esa ofrenda tenía que ser quemada toda la noche. Esa ofrenda tenía que ser quemada toda la noche. Hasta que al otro día lo que quedaban eran cenizas. De esa ofrenda salían 2 cosas gloriosas. Se las digo. La primera era de aceptación a Dios, que mientras esa ofrenda se consumaba toda la noche, de esa carne quemada se despedía un olor que el Señor nos decía: ¡oh! Aquí están quemando un animal ahí con pelo y con todo y con cuernos. No, porque las cosas son espirituales. Cuando aquella ofrenda llamada holocausto, la palabra holocausto significa ofrenda quemada, ofrenda pasada por el fuego hasta consumirse, holocausto. Toda la noche. Dice que mientras se iba consumiendo con grasa y todo, el olor iba subiendo hacia arriba y el Señor lo olía y lo percibía como ofrenda de olor grato por lo que esa ofrenda representaba en su Hijo más adelante. Por eso el Señor la recibía como ofrenda. Dios. No es que al Señor le encanta la carne quemada que no se puede comer. La carne despide un olorcito bueno, pero después que se quema, usted quiere colgar al dueño de la casa que lo invitó, porque esto no hay quien se lo coma ya, se quemó. Era el olor de una vida en Cristo que fue consumida desde que nace hasta que muere, quemada. Y sobre todo en aquella noche, consumida por el fuego de todo lo que vendría. Jesucristo empezó a sufrir el Calvario antes de sentir el primer clavo. Y le dijo la noche anterior a los discípulos: mi alma está angustiada hasta la muerte. No quería estar solo. El Dios Todopoderoso, Jesucristo, pero era humano. Vayan conmigo al monte, vamos a orar y a velar juntos, porque mi alma está angustiada conmigo hasta la muerte. Entonces, la otra parte de esa ofrenda era que en la mañana era pura ceniza. El sacerdote se tenía que quitar las ropas sacerdotales que se necesitaban, y en la mañana se ponía otras vestimentas, me imagino quizás más corrientes, y tenía que salir fuera del desierto a un lugar limpio, dice la Biblia, para allí hacer esa ceniza y hacer unas cosas con esa ceniza. Y esas cenizas tenían un propósito de bendición y de aplicación para el pueblo. Eso en alguna otra ocasión. Y la tercera ofrenda era la ofrenda de paz. Habían unas ofrendas que eran por la paz, paz entre Dios y su pueblo. Y lo que hacía esa ofrenda por la paz, que también tenía que ser dada según las condiciones de Dios, era que garantizaba, después de la primera, que pagó la pena del pecado, después de la segunda, que consumió su vida por tu vida y por mí. Por eso es que tú y yo tenemos que vivir en santidad, crecer en santidad, negarnos a nosotros mismos, porque Él pagó un precio grande en esa ofrenda de holocausto. Él se gastó, Él comenzó a sufrir desde que nació, desde antes que nació, hasta que dio su vida y podemos decir quizá un poquito más. Pero bueno, el asunto es
que la tercera ofrenda era que cuando se hacía su ofrenda y Dios la aceptaba, usted entraba en paz con Dios. Usted entraba en comunión con Dios. Cuando aquellos 70 ancianos y Aarón y Moisés, mucho antes de esto, mucho antes, meses antes, subieron, no arriba al monte, solo Moisés, pero una partecita del monte subieron. Dice la Biblia que Dios se le apareció a los 70. Y ese mensaje yo lo traje allá a los líderes de West Palm Beach. Y cómo me gustaría tan pronto Dios dé permiso traerlo aquí. Y dice que cuando los 70 ancianos se reunieron con Aarón y con Moisés, dice, y vieron al Dios de Israel. ¿Cómo? Bueno, ya se explicará más tarde. Y vieron al Dios de Israel y comieron y bebieron. Y el Señor no extendió su mano contra ellos. Vieron a Dios, no físicamente. Hay una manera preciosa que la Biblia lo explica. Pero comieron y bebieron. ¿Por qué? Porque esa mañana ellos habían hecho a la orilla del monte unas ofrendas de paz. Y parece que aquellas ofrendas de paz fueron aceptadas porque la sangre de esa ofrenda fue rociada sobre el pueblo. Y cuando subieron los ancianos representantes del pueblo, podían comer en paz sin miedo a que el Señor lo destruyera, porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la paz. Aleluya, gloria a Dios. 3 ofrendas: la que pagó mi pena eterna por el pecado, la que de holocausto que se quemó y se consumió por mí. De ahí que ahora mi vida debe de ser gastada por Él. Aleluya, como un corresponder a aquella ofrenda de holocausto. Señor, yo quiero presentarte mi vida como una ofrenda quemada en servicio, en obediencia, en caminar en tu voluntad y tu deseo. Y la ofrenda por la paz que nos lleva al Espíritu Santo. Porque acuérdense que nos queda el tercer Señor. El Señor alce sus ojos sobre ti y ponga en ti paz. Así que está el Señor Padre, que te bendijo con toda bendición. Está el Señor Hijo, que hizo resplandecer su rostro sobre ti. Y está el Señor Espíritu Santo, que te bendice, impartiéndote paz, impartiéndote alegría. Bendito sea el Señor. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Perdonen una expresión puertorriqueña, qué tronco de bendición, señores. O lo podemos poner en cubano, compadre. Qué clase de bendición, viejo. Muchacho. Aleluya. Imponente. Qué clase de bendición. Bendito sea Dios. Aleluya. Yo espero en mi Dios. Lo digo con respeto y de todo corazón, que llegando el próximo domingo, o quizá este mismo domingo, cuando se nos pida que hagamos esa oración, usted no la vuelva a ver igual. Yo creo que no puede verla igual. No puede ser un saludo tradicional más para cerrar el culto. Tiene que llevar el respeto de lo que la Biblia señala. Que cada vez que yo repita eso cada domingo, en ese momento esté viviendo, meditando, pensando en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo y la bendición gloriosa del Señor. Si alguien dice, bueno, pero tenemos que decir porque estamos en la gracia, el Señor te bendice o el Señor te bendijo. No, el Señor te bendiga, porque eso era allá. Ya estamos acá, hay que decir el Señor te bendiga. Ay, por favor. Mire, si usted me dice a mí que el Señor te bendiga, Radamés, me voy a gozar. Si usted me dice el Señor te bendice, Radamés, me voy a gozar. Si usted me dice el Señor te bendijo, Radamés, me voy a gozar, porque Él me salvó, me está salvando y me salvará. Y lo último que va a salvar es la redención de mi cuerpo. Cuando este cuerpo de mortalidad se vista de mi cuerpo de gloria,
porque dice que nos aguarda la redención de nuestro cuerpo. Hay una fase de la redención que fue procurada en el Calvario, pero no veremos hasta aquel día cuando tendremos el cuerpo de gloria. Y en eso, por fin, será vencida la muerte. Nuestro último enemigo, dice la Biblia, de una vez por todas. Aleluya. Hermano querido, yo estoy por aquí como que llevo casi una hora caminando. Si ustedes me dan 5 minutitos más, por esto de la costumbre, le daría 5 minutitos más y podemos seguir. Oígame, cuidado que te pueden jalar las orejas después. Ok, bien. El Espíritu Santo nos imparte su paz y alegría. Romanos 14, 17. Versión Reina Valera 95. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es el tercer Señor el que dice: el Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz, y con la paz viene alegría. Es imposible tener paz y no tener alegría. Imposible. Es imposible tener verdadera alegría y no tener paz. Es imposible. Es un set. Usted no lo puede desenganchar porque es un set. Es a set. Gloria a Dios. La Biblia dice en Salmos 4, en Salmo 4 del 6 al 7. Y saben que de verdad estamos. Sí, tengo que seguirlo el domingo que viene, pero déjeme cerrar este pensamiento de la tercera persona, del Señor que alza sus ojos, de la tercera persona. Salmo 4, 6 al 7. Nueva Biblia de las Américas, estoy leyendo, verso 6. Muchos me dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaban su grano y su vino. Hay una bendición tan inmensa cuando Dios alza su rostro sobre nosotros, que no hay bien y progreso material que se le pueda comparar. Gloria a Dios cuando nos bendice y nos da un poco más de lo que necesitamos. ¿Para qué dice la Biblia? Para compartir con el necesitado. Entonces dice: alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su vino nuevo. Hermanos, cuando el Hijo alza su rostro sobre nosotros, el Espíritu Santo lo acompaña dándonos alegría y gozo. Ese gozo de la salvación es el Espíritu Santo. Y fue en el Espíritu Santo que el Señor alzó su rostro sobre ti. Aleluya. Alzó su rostro sobre ti y te dio ¿qué? Paz. Uno dio bendición, otro dio gracia, misericordia, y el tercer Señor dio paz. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Esa es la bendición nuestra, poderosa y grande. Querido hermano, cierro con esto y después entonces el mes que viene podemos seguir el tema. Hay una bendición apostólica en en el Nuevo Testamento que Pablo declara por la gracia de Dios en Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios. Lo único que aquí pone el amor del Padre en el centro de las tres personas. A veces el que está en el centro de los tres es el Hijo. A veces el que está en el centro de los tres es el Padre. Y a veces el que está en el centro de los tres es el Espíritu Santo. Porque en estas tres gloriosas personas no existe la envidia, ni el celo, ni la competencia. Y la Biblia claramente da a entender que es el deleite de cada uno bendecir y señalar y promover al otro. El Espíritu Santo siempre está señalando al Hijo. Aleluya. El Hijo siempre está señalando al Padre.
El Padre de regreso siempre está señalando al Hijo. El Hijo de regreso siempre está señalando al Espíritu Santo. Aleluya. La gracia del Señor Jesucristo, la misericordia del Señor, el segundo. El amor de Dios, el Padre que aquí aparece en el centro. Y la comunión del Espíritu Santo. Y es en esa comunión que tenemos paz para con Dios. Alegría y gozo en el Espíritu Santo. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. El último verso de este domingo. Y ya para el próximo mes, del próximo mes me imagino que me dirán, tráete el relojito de nuevo, tráetelo. Pero está bien, hoy me gocé. Mateo 17, 1 al 2. Mateo 17, 1 al 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Voy a dejar ese por ahora. Voy a dejarlo por ahora para cerrar. Después de la resurrección, en Lucas 24, versos 50 al 53, Lucas 24, dice, después los sacó fuera hasta Betania y alzando ¿qué? Sus manos, los bendijo. La bendición sacerdotal tenía que estar presente antes de regresar. La oración sacerdotal tenía que amarrar y sellar el asunto. Tenía que enriquecer el asunto. Después los sacó fuera de Betania. Después de 40 años de estar con los discípulos aquí, allá y todo. Cuando él sube en una nube, dice, y alzando sus manos los bendijo. Aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Qué cosa gloriosa que mientras él los bendecía iba subiendo. O sea, su subir no interrumpió lo que él iba diciendo sobre ellos. Era subiendo y bendiciendo, subiendo y bendiciendo, subiendo y bendiciendo. Según iba alzando su rostro sobre ellos, la bendición era más clara y la lluvia era más directa. Mientras los bendecía, subía y alzaba su rostro. No es la primera vez. La primera vez que alzó su rostro sobre ellos fue en el Calvario, pero eso vendrá para el mes que viene. Entonces dice, ellos después de haberlo adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo. Estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Es que no nos queda otro después de esa bendición. ¿Qué queda? Estar siempre en el templo, no quizás en el físico, porque acuérdate que el templo que tú tienes inmediato es tu cuerpo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así que en ese templo puedes estar todos los días, día y noche. Aparte de estar aquí con los santos y participar con los santos, pero tú eres el templo. Y tú puedes en ese templo vivir y tener comunión con el primer Señor, con el segundo Señor, con el tercer Señor, que componen un cordón, no 3 cordones, un cordón de 3 dobleces, que no se rompe fácilmente. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por poner en el corazón de los encargados que tuviera todo el tiempo en esta mañana. Yo tengo que ver en esa dirección, en esa instrucción. Yo tengo que ver tu providencia de una forma maravillosa. Porque tú sabes que yo anhelaba cubrirlo todo en 40, 45 minutos, pero pensaba, ¿cómo hago, Señor? Tú me puedes ayudar. Pero me ayudaste como yo no pensaba. Que se me dijo, no lleves el contador de minutos. Y tú permitiste, Señor, que ministrara como 1 hora con 10 minutos. Gracias por esa instrucción que diste y por dar gozo a mi corazón. Y de esa forma reafirmarme que sí, este era el tema que me diste 3 meses atrás. Y que Nancy y yo esperábamos con gozo la oportunidad y el tiempo tuyo de traerlo. Bendito sea, Padre. Gracias, Señor.